Buenos días a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia del ciclo de conferencias sobre medición de infraestructura que hemos iniciado con colaboración entre el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Les agradecemos a todos su presencia. Hoy tenemos la presentación del profesor Ismael Aguilar Barajas, quien es profesor del TEC de Monterrey, y la moderación estará a cargo del maestro Enrique Provencio, del PUE de la UNAM. Entonces, pues les agradecemos a todos su presencia. Buenos días y adelante, Enrique, adelante, Ismael. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días al doctor Ismael Aguilar y a todas las personas que están siguiendo esta conferencia que forma parte del ciclo de conferencias que se ha organizado entre el INEGI y el PUED de la UNAM sobre medición de infraestructura. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Ismael Aguilar Barajas. Él es un ingeniero egresado de la Universidad Michoacana que estudió la maestría y el doctorado en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es profesor titular de Economía en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado en el Centro del Agua para América Latina y el Caribe. El doctor Ismael Aguilar es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y ha trabajado para el sector público a nivel federal. Ha realizado, por supuesto, investigación y consultoría nacional e internacional en temas de urbanización, agua urbana y la región fronteriza México-Estados Unidos. El profesor Aguilar es el editor principal del libro Agua y Ciudades en América Latina, publicado en inglés en 2015 por la editorial británica Routledge y en español en 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre muchas otras publicaciones especializadas y de difusión, el doctor Aguilar también es coautor del libro Agua para Monterrey, publicado en noviembre de 2021, en el cual se muestran los retos y las oportunidades de la disponibilidad del agua para Nuevo León y México. Hay que decir que el doctor Aguilar, en publicaciones de hace ya bastantes años, venía anticipando la crisis de agua que enfrentó la zona metropolitana de Monterrey ahora en 2022 y ha hecho muchos aportes en sus temas de investigación al conocimiento y a las políticas públicas de este país. Bienvenido, doctor Aguilar. Es un honor tenerlo con nosotros para esta conferencia. Puede usted empezar. Sí, muy buenos días. Pues el honor es para mí, Enrique, Ricardo y la audiencia tan interesada y calificada que tenemos esta mañana. Este trabajo es en coautoría con mi colega, el profesor Iván Ramírez Orozco. Con él hemos hecho mucho trabajo en equipo durante varios años sobre el área metropolitana. No nos puede acompañar ahora, viene de regreso de Perú. Pero muy contento de estar esta mañana aquí, de verdad, con el ánimo de aportar. Comentaba con Ricardo hace unos minutos que estos temas se tienen que abordar también con humildad, dada la complejidad y que difícilmente alguien puede tener un entendimiento completo de los temas del agua. Entonces, con ese disclaimer quisiera entrar, pero sí con la pasión de poder colaborar. Este tema trata de apegarse al espíritu original de la conferencia a la que me invitaron, pero pensé también que podría ser una oportunidad, toda vez que el caso Monterrey ha estado en los medios nacionales e internacionales con esta crisis de agua, y poderles compartir un poquito de lo que hemos aprendido sobre este tema. Quizás sea ambicioso ver las dos partes, pero voy a tratar de hacerlo. Es una presentación que aparentemente es larga, pero no se preocupen, yo la voy a hacer en el tiempo que tengo asignado. Sé dónde cortar en caso que fuera necesario. Y pues muchas gracias por su presencia. Este es el contenido de la charla. En la introducción, pues empezamos brevemente con algunas reflexiones de lo que es infraestructura para el desarrollo. Y esto subrayando la palabra para, no es menor el subrayado.
hasta terminar con lo que les comenté del área metropolitana. Voy a pasar un poco con infraestructura sobre agua en México, tratando de dar un marco analítico, sobre todo enfatizando la parte de la arquitectura institucional. Tenemos un sector muy fragmentado, muy disperso, entonces eso obviamente tiene conexión con la infraestructura que se hace en el tema del agua y algunas cuestiones también sobre la inversión. Decidimos empezar de una vez a este proceso de mapear y medir la infraestructura hídrica que se publica en México. ¿Cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades, tanto para INEGI como para otras instituciones? El caso especial, la Conagua. Y aquí radica nuestra principal contribución. Me permití muy rápidamente entrar a algunas definiciones de infraestructura, pero de diccionario. Entonces, en la Real Academia Española de la Lengua, en el Oxford English Dictionary y en el diccionario Routledge de Economía, las tres definiciones coinciden en que infraestructura tiene que ver con servicios, en los servicios que presta. Esta presentación va a ser pública, se va a subir al repositorio que tenemos de recursos, de tal forma que cualquiera de ustedes pueda regresar a ella sin ninguna dificultad. ¿Sí? Este énfasis con los servicios lo vamos a retomar con reportes muy recientes especializados sobre el tema de infraestructura. Lo que voy a presentar ahora es, dicho pues, con modestia, en términos de añadir a ese bagaje que se está construyendo en este grupo y a esta audiencia que ha seguido estas conferencias en términos de la infraestructura. ¿Sí? Yo soy profesor de desarrollo económico, entonces mis alumnos de economía pues pasan por el tema de la infraestructura y hacemos una revisión de reportes básicos que son referencia. Este es el reporte 94 de desarrollo del Banco Mundial. Discúlpeme por la garganta porque he estado cobrando la factura. Aquí hay una cuestión de matiz, parece menor, de hecho, de lenguaje también. En inglés, este reporte se llama Infraestructura para el Desarrollo. Cuando lo vemos en español, se llama Infraestructura y Desarrollo. Y a mí me parece que en el inglés refleja de mejor forma el espíritu del tema y del reporte, de que se trata de infraestructura para el desarrollo. Los puntos que vienen a la derecha siguen vigentes. En el término de que la inversión en infraestructura no puede ser solamente en términos de la cantidad, de que es de absoluta necesidad poner la atención a la calidad. El punto 2 tiene que ver con los incentivos institucionales que no parece que funcionen. Eso es lo que venía el reporte hace tantos años ya, para proveer infraestructura. Y el punto 3 tiene que ver con la preocupación sobre la sostenibilidad ambiental y la parte social, y que eso pues, se ha incrementado y obviamente afecta el diseño y el desempeño de la infraestructura. Esta es la conferencia, vean el acrónimo tan interesante, se llama la conferencia ABCDE. Cada año el Banco Mundial tiene esta conferencia, es la conferencia premier del banco. Y como su nombre lo dice en inglés, es Annual Bank Conference on Development Economics. ¿Sí? Me parece que le pensaron pues, muy bien para encontrar este acrónimo. La conferencia 2007, que se publicó en 2008, está dedicada a la infraestructura. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pues repensando la infraestructura para el desarrollo. Me permití ponerles el contenido porque puede ser de interés para este grupo y para esta audiencia los temas que se abordan aquí. Y me estoy permitiendo poner un asterisco en la contribución de Antonio Estache. El profesor Antonio Estache fue vicepresidente del Banco Mundial varios años y tiene el capítulo introductorio. Es un capítulo que me parece muy, muy comprensivo. Y lo que básicamente está señalando y que es de interés para este grupo es la necesidad de mejores datos y trabajo empírico para una mayor rendición de cuentas de los actores involucrados. Les ofrezco disculpas porque en mi pantalla se ve que la parte de abajo apenas se alcanza a ver, que creo que no se repite mucho en las otras filminas. Esta nota de Antonio Estache, Ricardo, yo la tengo como notas de clase ejecutiva para mis estudiantes. Si considerara que fuera de interés, yo con todo gusto se las puedo compartir. Viene todo pues, el análisis de lo que Antonio Estache está proponiendo. ¿Sí? Este es el reporte insignia del Banco Interamericano de Desarrollo, de estructuras a servicios. Y el nombre lo dice todo. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que queremos medir la efectividad de la infraestructura, entonces tenemos que medir la calidad de los servicios que ofrece o soporta. Y si se fijan, esto es perfectamente congruente con las definiciones con las que partimos.
que dos mensajes centrales del reporte. Si se quiere cerrar la brecha de infraestructura en América Latina y Caribe, se necesita algo más que invertir en nuevas infraestructuras. Y pone la atención en la regulación, ¿sí? Inversiones con más eficiencia, más atención a la regulación y a la amplia gama de servicios que tiene el potencial para transformar los sectores de energía, transporte y agua. Y en este grupo hay interés en energía, en transporte y en agua, ¿sí? Déjenme pasar rápidamente un poco al caso de México. Ese es el monitor de sequía al 15 de mayo del 2022. A esa fecha, casi poco más del 80% del país está en alguna condición de sequía, desde una sequía que es pues, relativamente moderada a una sequía extrema y claro, sur-sureste, parte del sur-sureste sin sequía. Sí. Acá abajo se ve por años, del 2014 hasta el 2022, el porcentaje de afectación por sequía en México. Y tiene un corte con el 2011, porque entre el 2011 y el 2013 se presentó una mini sequía, duró poco, pero fue una sequía muy severa. Esto se lo estoy mostrando, adelantando un poco el caso del área metropolitana de Monterrey, para que vean esa sequía del 2011. Esto es el SPID, ese es un estándar, es un indicador estandarizado de precipitación que sigue la metodología de la Organización Meteorológica Mundial. Tenemos la historia climática de la ciudad. En los años 50 tuvimos una sequía que duró 75 meses. En el 67 tuvimos el huracán Beula. Luego, a mediados de los 90 tuvimos una sequía de 58 meses. En el 2010 llegó el huracán Alex. Y entre el Alex y el Ingrid 2013 tuvimos una mini sequía de 26 meses que solamente se interrumpió por la llegada del huracán Ingrid. Sí. Ingrid consiguió con Manuel en las dos costas, pero a nosotros nos afectó más el Ingrid. Sí. Esto es muy relevante porque muestra que hay un ciclo en términos de sequías y de inundaciones y huracanes como parte de un solo sistema, solo que lo vemos por pedacitos, pero es un solo sistema hídrico, es un solo sistema climático hídrico y no nos adaptamos para verlo en conjunto, ¿sí? En 2016, un poco siguiendo lo que comenta el maestro Enrique Provencio, publicamos un artículo en la revista Water Policy sobre la política de sequía en México, que lo que encontramos, que el país no tiene un modelo robusto y que el camino a un modelo integrado preventivo de sequía era largo, muy, muy, muy largo. Entonces, cuando les mostré estas figuras de la sequía del 2022, con este trabajo de 2016 y trabajo de otros académicos y gente del sector público que ha estado trabajando sobre el tema, tenemos sequías que no terminamos por abordar y por entender. Ahora bien, ¿qué respuesta nosotros tenemos al tema del agua? Este es un diagrama que publicó la OSD 2013 en un reporte que se llama Haciendo posible la reforma del agua en México. Sí, se ve una maraña de instituciones, un caleidoscopio extremadamente complejo, multicolor de instituciones. Tenemos el nivel nacional con agua, con un papel estelar, pero muchas otras dependencias que tienen que ver y que tienen responsabilidad con el agua, lo ambiental, por supuesto, las CFE, Hacienda y Crédito Público, está en una cajita chiquita aquí, debería estar en una caja muy, muy grandotota, pero muy grandotota, sí. Luego tenemos a la izquierda eh, todo lo que son consejos de cuenca. Este país organiza su agua siguiendo este modelo francés por cuenca hidrológica. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Y al interior de estos organismos de cuenca hay a su vez toda una serie de instituciones y de subcomponentes de extrema complejidad. Y luego tenemos pues, lo que son organizaciones no gubernamentales, y abajo tenemos el nivel estatal, ¿sí? Y luego municipal. Y abajo tenemos toda una serie de flujos y de interrelaciones que van de regulación a financiamiento e información. En la parte superior, tenemos acá en la parte superior lo referente a la parte internacional. Y saben que aquí está simplificado. En la realidad, este diagrama es mucho más complejo de lo que se puede mostrar ya de suyo aquí, porque a nivel internacional tenemos el papel de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que aparece aquí, ¿sí? Pero se ve como desconectado del resto del país. Y entre la SILA y la CONAGUA existen relaciones que no siempre son fáciles. Hay una serie ahí sí hay cooperación, pero también hay conflictos. Entonces, es un mosaico muy complejo. Otra forma de poderles mostrar esa complejidad
Este es un diagrama propio que yo he diseñado. Nosotros tenemos instituciones, tenemos leyes y tenemos programas, ¿sí? Y dentro de ese triángulo tenemos instituciones, leyes y programas orientados a la oferta y otros orientados a la demanda. Sobre la oferta tenemos la Comisión Nacional del Agua, para ponerles un ejemplo, y sobre la demanda tenemos la Secretaría de Economía, por ejemplo, cuya función es la atracción de inversión extranjera directa, promover la actividad económica, no siempre en atención a la disponibilidad de agua, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos cantidad y calidad. Hay programas, tienen un marco legal y hay instituciones orientadas a la cantidad y otros están orientados a la calidad. Es algo similar con el corto y largo plazo. Y algo que nos interesa en este grupo en particular es la infraestructura. Y tenemos infraestructura dura, pero también tenemos infraestructura suave. La infraestructura dura son las presas, ¿sí? Um, los medidores que tenemos en las casas. La infraestructura suave tiene que ver con la organización también del sector, con medidas del sector, como el registro público, por ejemplo, que tenemos nosotros para ver los derechos de agua, ¿sí? Y este punto es importante porque tenemos asuntos que son del agua, pero tenemos asuntos que son externos. Y ahí me parece que mucho del problema del agua está fuera del sector y que seguir pensando en un sector agua puede ser un error si no se vincula de una manera más explícita con los otros sectores. El papel del Congreso, por ejemplo, el papel de la Secretaría de Hacienda, el papel de las Secretarías de Desarrollo Urbano a nivel federal y en los estados. Y por supuesto, aquí es un tema también muy importante, el agua superficial y el agua subterránea. El agua superficial la vemos, el agua subterránea no la vemos y tenemos un déficit tremendo en investigación y en conocimiento sobre el agua subterránea. No sorprende que en 2011 una publicación de Conagua, no les estoy poniendo la fuente completa y les ofrezco que les voy a enviar por separado la relación de todas las referencias que estoy citando aquí para que ustedes los puedan tener. ¿Sí? Conagua reconoce explícitamente que son tantas las fuentes y tantos los inversores, que es entendible que no se conozca bien a bien lo que se invierte en el sector agua. Sí, y yo estoy convencido que eso es así, que no sabemos, tenemos estimaciones, pero que no sabemos bien a bien lo que estamos invirtiendo en agua, pero al mismo tiempo Conagua reconoce con toda razón que se tiene que sistematizar, integrar esa información financiera para facilitar los procesos de planeación futuros. Ese es un informe que publicó el Banco Mundial en 2007. Está el número del reporte. Revisión del gasto público en agua. En algún punto yo conseguí este reporte, creo que debería ser fácil de obtener, si no, habrá manera de poderlo subir con permiso del banco. En este reporte, el punto 3.26 dice explícitamente cómo Hacienda no recibe la información para saber si los fondos que van a los temas del agua se están ejecutando conforme a lo programado, si se está traduciendo en mejoras en los servicios. Los gobiernos subnacionales no elaboran informes periódicos sobre el uso de las transferencias federales. Los organismos operadores tampoco presentan un informe estandarizado. No existen normas ni sanciones por no dar información. Y por supuesto, pues esto impide que no se pueda responsabilizar actores que tienen que ver con el tema y que tampoco se pueda planificar a nivel estatal y municipal. ¿Sí? Más recientemente, esta es una mirada a la auditoría que hace la Auditoría Superior de la Federación a varios programas de Conagua. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Fiscalizar la conducción de la política hídrica, la regulación del sector y los diversos procesos para lograr la gestión integral del recurso hídrico. ¿Qué encuentra la auditoría? Pues que hay problemas en la planeación, los diagnósticos tienen dificultades, se carece de objetivos claros, hay problemas con la coordinación, uh, hay dificultades también porque no se conoce bien a bien qué aspectos se tiene que regular. Y aquí con agua es como juez y parte. No tenemos como otros países, no tenemos como el caso del Reino Unido, por ejemplo, una entidad regulatoria para los asuntos económicos del agua y una entidad regulatoria para los asuntos de calidad. Nosotros no tenemos aquí algo así. Sí hay un marco que trata de abordar esas cosas, sí, pero muchas de esas funciones también pasan por Conagua. Sí, hay que avanzar en resolución de trámites y no se acredita que se esté cumpliendo con los propósitos. Sí. Más en específico, la auditoría orientada a sistemas meteorológicos e hidrológicos está mostrando todo lo que se tiene que avanzar pues para que el sector funcione. El programa presupuestario E006, como se menciona aquí, del 2019, sí, está mostrando que Conagua ejerció esos recursos, representó un aumento en relación con lo que se autorizó en el Congreso, pero este presupuesto es inferior
a lo que se ejerció el año 2018. Y aquí está mostrando una señal de entrada de que no se está ejerciendo lo suficiente y que el sector agua, los presupuestos van a la baja de una manera dramática. ¿Sí? ¿Qué se encuentra con el resultado de esta auditoría? Que Conagua no tiene mecanismos, ¿sí?, para asegurar que en cada proceso exista pues, información relevante y de calidad, que sea accesible, que sea correcta, que sea actualizada, que sea suficiente, que sea oportuna, que sea válida, que sea verificable, de conformidad con las disposiciones legales. Porque hay un marco legal que está obligando a Conagua, que obliga a INEGI, de hecho también, y a otros órganos del gobierno federal a generar y difundir esta información. ¿Sí? Las instituciones que son fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto, tienen el derecho y están obligadas también a mostrar las observaciones a la auditoría. Y en el resultado 7 de esta auditoría, lo que Conagua dice, y me parece que con toda razón, es que no inspeccionaron 150 visitas a las presas, sino solo 110, simplemente porque durante los últimos años se ha venido despidiendo personal de los organismos de cuenca. OCE significa organismos de cuenca y DL significa direcciones locales. Sí, y ese personal técnico ya no se ha podido recontratar por restricciones presupuestales. ¿Sí? Todos los subrayados son míos, entonces eso es para aclarárselos. Al no cumplir con esto, la Auditoría Superior de la Federación encuentra que Conagua, en este programa en particular, está incumpliendo una serie de disposiciones jurídicas y normativas, empezando por la Constitución, el artículo 134, párrafo primero y 26, el apartado B, la Ley Federal de Presupuestos, Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y otras regulaciones que ustedes ven, para terminar, obviamente, también con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sí. Déjeme entrar un poquito más a la parte financiera. Este es un reporte que generó la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México al 2020 y se ve que la inversión en ProAgua es un programa relativamente nuevo que integró programas que estaban antes sueltos en Conagua, en la parte urbana, la parte rural, por ejemplo, la parte de playas limpias y programas de calidad en un solo programa. Y aquí se ve que en los últimos años, a precios constantes, el presupuesto de Conagua ha ido dramáticamente a la baja, con reducciones, pero muy, muy importantes. Con estas cantidades, como que tampoco se le puede pedir mucho a la comisión para que haga el trabajo que se espera de ella. Muy bien. Déjenme entrar ahora un poco para darles una probada del trabajo que nosotros ya empezamos a hacer. Nosotros pensamos, Ricardo, Enrique, que nosotros podemos contribuir a mapear y medir qué infraestructura, lo que se publica en México, perdón, sobre infraestructura hídrica, cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades para INEGI y para otras instituciones. Sí. En 2014, este es un libro que yo le puse a Ricardo en un correo. Ricardo lo subió ya al repositorio que nosotros tenemos. Lo publicó el Colegio de México con CEPAL. Ahí me pidieron escribir el capítulo sobre estadísticas de agua. Hay otros 3 capítulos, de hecho, en este libro sobre agua. Mi capítulo es un capítulo largo, meses y meses de trabajo para ver el marco normativo sobre las estadísticas de agua, cuáles son los alcances y cuáles son las limitaciones. Yo encontré en este trabajo algo que INEGI estuvo de acuerdo, en que hay una urgente necesidad de coordinación más efectiva entre INEGI y las otras dependencias que generan información, específicamente la CONAGUA. El día de ayer yo entré al portal de INEGI, estoy convencido que esa necesidad persiste. ¿Sí? Que encontré en ese análisis de ese año, que en el portal de INEGI se estaba haciendo referencia a publicaciones de CONAGUA que tenían entre 2 y 6 años de retraso. Sí, INEGI estaba publicando información con 2 y 6 años de retraso en relación con información que ya era pública por parte de Conagua. Sí. Esto es lo que hice el día de ayer, 20 de octubre. Ustedes entran al portal de INEGI, hay un apartado que se llama Geografía y Medio Ambiente. Esto les lleva a otros apartados, pueden escoger recursos naturales, de ahí va a otros apartados, pueden escoger agua, y en agua hay algo que se llama tabulados, datos tabulados. Cuando uno entra ahí, encuentra que los datos que hay ahí, que tienen que ver con diferentes temas del agua, son datos del 2010, 2014. Entonces, eso es algo que me parece que a mí, creo que eso se tendría que abordar. Pero de entrada, luego, en este proyecto que trata de ver infraestructura en agua, claro, esto es algo en general, pero yo sospecho que es algo muy similar para aquellos temas que tienen que ver con infraestructura y aquí hay algunos temas que tienen que ver con infraestructura. Sí. Esta es una publicación estrella de la CONAGUA que se llama Estadísticas de Agua en México. Es una publicación de un enorme uso. Sí. Estos son datos 2018.
y tiene algunos datos anteriores. Por ejemplo, las coberturas de agua que ven al final de la pantalla son datos 2015. Entonces estamos en 2019 y INEGI ya publicó el censo 2020. ¿Sí? Aquí hay ciertos datos sobre las presas que tenemos. De esas más de 5.000 presas, 180 presas representan el 75% de la capacidad de almacenamiento del país. Y de esas 180 presas, alrededor de 200, 210 son monitoreadas semanalmente. Tenemos 6.5 millones de hectáreas con riego, 3.3 en distrito de riego y 3.2 en poco más de 40.000 unidades de riego. Tenemos 2.8 millones de hectáreas con temporada tecnificada. Sí, el problema con esta estadística es que la versión más reciente es 2019 y estamos en 2022. ¿Sí? Conagua tiene otra publicación. Esta es una publicación fabulosa que se llama Situación del subsector agua potable a cantidad de almacenamiento. Entonces, acá hay un problema que tiene Conagua, porque en esta publicación anterior, que es 2019, con datos 2018, tiene coberturas que este reporte corrige y que actualiza. Es 2021, que tiene aquí. Nosotros sacamos lo que tiene que ver con infraestructura hidráulica exclusivamente. Sí, son datos 2020. Estas son las coberturas que tenemos en el país. Tenemos que entender que son promedios nacionales. Sí. Hay estados como el sur-sureste donde esas coberturas son pero muy inferiores y hay estados del norte donde el promedio y las coberturas son mucho más altas para municipios donde las coberturas, por supuesto, son muchísimo más bajas. En 2018, Coneval encontró que poco más de la mitad de los hogares en México no tienen agua todos los días en su casa. Cuando nosotros checamos el reporte del censo que van a ver a continuación, esa cifra se va como el 73% de la gente que en México tiene agua diariamente en su casa. Entonces aquí hay un detalle con estos datos que en algún punto se tendrán que cruzar. ¿Sí? Tenemos todas estas plantas de tratamiento municipales en operación, con una capacidad instalada de la cifra que ustedes ven ahí, de casi 187 metros cúbicos por segundo. De eso se tratan 145, esto representa el 67% de las aguas que se están recolectando. Aquí hay un espacio para avanzar. Sí. En este reporte 2021, en la página 58, se reconoce la necesidad de tener personal calificado para operar y mantener esta infraestructura. Entonces, llegamos a estos temas de la operación y el mantenimiento que rara vez entran en los presupuestos de estos proyectos de infraestructura y que implica entonces que tenemos por todo el país plantas de tratamiento abandonadas. Este reporte no nos dice cuántas son. Entonces, tenemos que avanzar en generar estadísticas de cuántas de esta infraestructura no está siendo utilizada, ¿sí? o obsoleta. ¿Sí? El reporte nos dice también sobre inversiones. En 2020, este programa ProAgua invirtió un poco más de 13.000 millones de pesos. Obviamente hay un sesgo urbano, como se aprecia aquí, 88% a zonas urbanas. El reporte es muy rico en información. Proporciona información muy detallada de las inversiones por su programa por entidad federativa. ¿Sí? Aparte de una serie histórica que es de gran utilidad pues para académicos como nosotros, nos interesa mucho ese tema. Este es un gran reporte que afortunadamente Conagua lo actualizó ya a 2021. ¿Sí? Este es el censo de población 2020 de INEGI. El censo igual, cuando uno quiere buscar información sobre agua, es una riqueza enorme lo que el censo nos está reportando en materia de agua. Sí. Solo que esa riqueza no se ve reflejada enteramente en publicaciones de Conagua y viceversa. Como ya les expliqué, INEGI no está publicando información que Conagua sí está publicando y que es interés para la audiencia y los interesados y que aparte está asociado a este mandato constitucional de proveer información sobre agua. Sí. Aquí está el número de millones de las viviendas que disponen de agua entubada, cuáles son dentro de la vivienda y dentro de la vivienda, cuáles son del servicio público de agua. Entonces, nosotros tenemos un mapa en el país en que tenemos la infraestructura de agua, pero solo que no está el recurso. Entonces regresamos al reporte 2020 del BID para medir entonces la calidad de la infraestructura en términos de la calidad del servicio que se está ofreciendo. ¿Sí? El censo, de lo que yo alcancé a ver, no nos brinda información sobre la calidad del agua ni de la frecuencia y continuidad del servicio. Es decir, cuántos días tiene agua una vivienda, si es 1, 2, 3, 4, si es cada tercer día. ¿Sí? Tampoco brinda información sobre las horas del servicio. Pero esa frecuencia sí la brinda INEGI en datos 2014, en lo que ya les mostré del portal. Ahí sí vienen esos datos. Sí. Rápidamente, déjenme pasar a continuar un poco con este estado de la infraestructura. Estos son estaciones hidrométricas activas. Está el 2000, lo vamos a actualizar al 2020. En 2020 tenemos algo así como unas 750, entre 750 y 800 estaciones hidrométricas.
Estas estaciones son muy importantes porque permiten ver el flujo del agua que está pasando por nuestras corrientes, ¿sí? Lo dramático aquí es que el nivel que nosotros tenemos aquí en 2020, de poco más de 600, es el nivel que nosotros teníamos a mediados de los años 50. Es decir, estamos midiendo, hemos perdido capacidad de medición, pero de una manera tremenda. Muchas de estas estaciones no están funcionando, entonces el país tiene que invertir otra vez en infraestructura de medición, ¿sí? Sobre las presas, tenemos más de 1.752 presas con más de 52 años de edad, más allá de su vida útil de diseño. Estas presas en algún punto nos van a dar un susto, sí. Pero no tenemos estadísticas que estén sistematizadas sobre esta obsolescencia. Necesitamos generar datos sobre la obsolescencia de la infraestructura. Sí. Bien, déjeme entrar rápidamente al caso de la metropolitana de Monterrey. Monterrey es la segunda ciudad más grande de México. La zona metropolitana tiene como 5.4 millones de habitantes. En muchos sentidos, se le refiere a Monterrey como la capital industrial de México. Hay ramas de la manufactura a nivel de 2 dígitos que la producción y la inversión extranjera directa llega y se genera aquí, ¿sí? En el censo 2020 de INEGI reporta que en los últimos 5 años el área metropolitana de Monterrey recibió más de 500,000 de personas. Entonces, que haya agua aquí o no es un asunto de interés nacional. Ese es el espíritu del libro que escribimos y que Enrique Provencio nos hizo favor ya de mencionar, ¿sí? Y que justamente lo ven ustedes aquí. Así le llamamos, logros, retos, oportunidades para Nuevo León y México, para mandar el mensaje que no es un asunto local. El círculo que ven ustedes ahí es una fórmula que nosotros encontramos, es un marco de referencia que ayuda a entender por qué esta ciudad durante 20 años, entre el 2000 y el 2021, esta ciudad le dio agua a sus habitantes 24 horas al día. El código QR a la izquierda es por si quieren usar el celular, bajan el libro. Si no, igual Google se los da de inmediato, en 30 segundos o menos se lo baja, Agua para Monterrey, se lo descarga de inmediato. Está en el repositorio del TEC, está el nombre de mi colega Aldo como autor y el nombre de otro colega que nos ayudó un poco a trabajar eso en la primera edición y le damos crédito en la segunda edición. Hacer este libro, la segunda edición nos tomó 6 años y la primera edición nos tomó 4, en total son 10 años de trabajo aquí. Aquí se ve más claro la fórmula que le estaba explicando y esto tiene que ver con infraestructura. Los factores de dentro le llamamos factores condicionantes porque están condicionando todos los otros. Uno, visión y planeación. Si no hay visión y planeación, bien nos podemos olvidar de todo lo demás. Y dos, un contexto geológico, climático, que ha sido adverso para la ciudad y que la ciudad de alguna forma se las ha arreglado para manejar el clima. Entonces, afuera tenemos otros factores que van desde el diseño institucional, porque la Autoridad del Agua en Monterrey tiene un mandato estatal, dura 6 años, y eso es una enorme diferencia con los otros municipios mexicanos, la mayoría de municipios mexicanos que son municipales y tienen 3 años, ¿sí? La infraestructura tiene el punto número 2, pero la infraestructura no está sola, es decir, los proyectos de infraestructura necesitan un contexto, no funcionan de una manera aislada de todo lo demás, ¿sí? Pasa por la sostenibilidad financiera, obviamente la experiencia técnica, la gestión de la calidad, el papel de los gobernadores del gobierno federal y el papel de la iniciativa privada. Ahora con esta crisis, el gobierno federal ha puesto una mano muy pesada en la gestión del agua en la ciudad y a mí me parece que eso tiene cosas buenas y que tiene cosas malas. ¿Sí? Esta fórmula ayuda a entender por qué esta ciudad tuvo agua 24 horas por 20 años, pero también ayuda a entender por qué estamos en esta crisis. En los últimos años faltó visión y en los últimos años tuvimos un clima adverso que no cooperó. Tuvimos mala suerte climática, no nos llegó ningún huracán. Estos dos factores solitos en mucho ayudan a explicar por qué Monterrey está en la crisis en la que está. ¿Sí? Este es el entorno climático que tiene la metropolitana. ¿Sí? Es un entorno climático donde nos muestra que llueve poco. Aquí en la parte del centro se ve una topografía compleja. Esta es el área metropolitana, lo que se ve aquí. Cuando llueve en esta parte alta, el agua escurre a gran velocidad a la área metropolitana. En minutos se tiene el río Santa Catarina. Esta es la parte climática, esta es la parte que está más cerca de Saltillo. Los ocres se ven más secos, los azules se ven más húmedos. Tiene un entorno climático, un microclimático muy complejo. ¿Sí? Estas son las 3 grandes presas que nos dan agua a Monterrey. El Cuchillo a su izquierda tiene 1.123 millones de metros cúbicos de capacidad. Cerro Prieto aquí a su derecha tiene 300 millones de metros cúbicos. Y La Boca, que es una presa chiquita, esa tiene casi 40 millones de metros cúbicos. Esta se llena y se vacía muy pronto.
Sí. No es el espacio aquí, pero en el libro está toda la historia de la construcción de las presas. Es una historia fascinante para aquellos que les interesa la política y los temas de economía política en la construcción de las presas. Sí. Esta es la ubicación de las presas en el mapa. Ese es el área metropolitana de Monterrey, lo que ustedes ven aquí. Sí, aquí está La Boca, es una presa pequeña, chiquita, cerca de Monterrey. Este es Cerro Prieto, esto se construyó en 1984, está a 125 kilómetros. Este es el Cuchillo, esta es una historia fascinante, lo del Cuchillo, poco más de 100 kilómetros. Sí, del Cuchillo, cuando se construyó el Cuchillo, el agua escurría libremente a Tamaulipas, a esta presa Marta R. Gómez, y Marta R. Gómez alimentaba un distrito que aparece por aquí, que van a ver en otro mapa. Cuando se construyó el Cuchillo, ese flujo se interrumpió, se generó todo un conflicto, es un conflicto que no ha terminado, se pudo resolver porque Monterrey pudo enviar agua tratada a través de este río Pesquería, que se viene por aquí, llega acá, sí. Ah, y del Cuchillo también hay una regulación que cuando hay más de 315 millones de metros cúbicos en esta presa y acá hay menos de 750 en Marta de Gómez, tiene que haber un trasvaso. Sí. Entonces, eso ha sido una cuestión compleja que a menudo la gente luego no entiende. Y acá tenemos Texas, acá está Estados Unidos. Estas aguas que están aquí, que le surten a Monterrey, son aguas mexicanas, de acuerdo con el Tratado de 1944 que México firmó con Estados Unidos. Pero tenemos la sospecha que en los últimos 2 años parte del agua del Cuchillo ha terminado de manera indirecta en Texas para cumplir con ese acuerdo y esto le ha afectado a Monterrey. No tenemos la evidencia completa, pero está la suspicacia de que eso ha ocurrido y en ese sentido afecta a Monterrey con su disponibilidad. Eso es un entorno externo complejo geográfico que se tiene que tomar en consideración. Acá, cuando les refiero a la presa de Cerro Prieto, eso es algo igualmente interesante y muy restrictivo para Monterrey, porque en 2020, cuando llegó el huracán Hanna le trajo agua al área metropolitana, pero en la cuenca del San Fernando, que es donde está Cerro Prieto, no llovió. Entonces, desde entonces la presa se ha venido vaciando. Esta es la infraestructura que está alrededor de la ciudad. Lo que ven en verde son las plantas de tratamiento. Estas plantas de tratamiento permitieron entonces que nosotros le podamos enviar agua a la presa Marta R. Gómez que estaba acá, que se la mostré en la figura anterior. Sin este arreglo de enviar agua tratada, probablemente el Cuchillo no se hubiera construido. Estos acueductos que están aquí y estos acueductos que están aquí tuvieron un financiamiento complejo, ¿sí? Del gobierno federal. El gobierno federal construyó esta presa, el gobierno federal construyó esta presa y construyó el acueducto, lo que a menudo luego se olvida, y cuando hay la disputa con Tamaulipas, el distrito 026 por esta agua, no se sabe bien a bien quién lo construyó, pero aquí hubo una parte muy importante del gobierno federal. Este es el almacenamiento de esas tres presas, 2009 a 2014, enero. En 2013, septiembre, la ciudad se está quedando sin agua. Sí. Lo que está acá arriba son 1.500 millones de metros cúbicos, es 100% de las tres presas. La ciudad se está quedando sin agua. Solo que saben que aquí llegó el huracán Ingrid y nos vino a rescatar. Si alguien ve la estadística de finales de septiembre, no se va a dar cuenta que a mitad del mes la ciudad estuvo al borde del colapso. Sí. En ese marco, en 2016, escribimos un artículo en la revista Física y Química de la Tierra, y ven el título, no podría ser más elocuente, amenazas climáticas y el riesgo y la vulnerabilidad del abasto de agua en el área metropolitana de Monterrey. Esto que dijimos en 2022 pasó casi tal cual, sí. Esta es la revista H2O, esta revista la publica el Organismo de Agua del Valle de México. Circula mucho en el mundo de los ingenieros, de los arquitectos, de los constructores. Y mi colega Aldo y yo escribimos un artículo y que la llamamos así, Monterrey y su anunciada crisis del agua. Era perfectamente entendible que la ciudad iba a estar en una crisis. Sí. Esta es una figura similar a la que le mostré antes, pero ya hasta el 2022. Sí. Se ve, de hecho aquí se alcanza a ver, miren, aquí se alcanza a ver, se ve bien que esa mini sequía del 2011-2013 fue mucho más pronunciada, más severa. Aquí teníamos menos agua que la que teníamos en febrero del 2022 que se ve acá. El único problema es que casi toda esta agua estaba en la presa de Cuchillo. Sí, y entonces les muestro aquí lo de la presa de Cuchillo con el acueducto. Sí, y este acueducto conduce 5 metros cúbicos por segundo. Se está pensando ahora hacer un segundo acueducto. De hecho, ya se empezaron las licitaciones. Hay un problema que lo vamos a ver más adelante que tiene que ver con los derechos de paso. Sí. Yo no estoy tan seguro que sea una gran idea tener un segundo acueducto aquí, porque con un régimen climático como el que les he mostrado, en un escenario peor, lo que en inglés se llama worst case scenario, bien puede pasar
que sea un régimen seco, que no llueva, con 2 acueductos y el cuchillo a la mitad. Es como tener un vaso con 2 popotes a la mitad o menos de la mitad, y ahora habrá que pagar ahora ese proyecto. Es un asunto complejo, delicado. Ustedes ven sobre la derecha, en la parte superior derecha, el distrito riego 026. Ah, es un arreglo muy delicado. Viene desde 1996 y de hecho del 89, cuando el gobierno federal se sentó con Nuevo León para hablar sobre la presa del cuchillo y dejar fuera a Tamaulipas. Es obvio que Tamaulipas se iba a inconformar. En 90 entró las negociaciones y hasta el 96 se pudo firmar un acuerdo. Eso muestra que las transferencias de agua con los grandes proyectos y los grandes acueductos toman muchos años. Esta es una portada de la revista Época, La Guerra del Agua, con pistolitas de agua, los 2 estados, lo hidráulico y lo político, que van juntos. Luego yo escucho cuando se dice que el tema del agua se politizó, ahí me parece perfectamente entendible que el agua por su propia naturaleza es un tema de política, que en todo caso tiene que entrar al terreno de la política en las negociaciones. Sí. Este es un reporte de trabajo del Banco Mundial para mostrar que el agua se puede dividir y compartir los beneficios en las transferencias de agua rural urbana. Este es 2019. Es un estudio piloto que analizó México, Brasil, Sudáfrica y Australia. Ahí me pidieron hacer la parte de México. Con el caso del cuchillo yo lo hice. Después hicimos un estudio más internacional, 2019. Nos repartimos el mundo para ver cómo son esas transferencias de aguas rurales a las ciudades. Es un estudio de acceso abierto, toda esta literatura de acceso abierto, sí se puede consultar a un clic de distancia. Estas transferencias son muy complejas, requieren marcos de negociación, esquemas de compensación, esquemas jurídicos delicados. Aquí está la economía, las finanzas, la política, el clima. Fue fascinante hacer ese trabajo. Sí. Y luego, posteriormente, con mi colega Dustin Garrick, que coordinó el trabajo anterior a través de la Universidad de Oxford, hicimos una actualización sobre el caso del cuchillo en una revista que se llama Water Security. Sí. ¿Qué encontramos aquí? Que Monterrey puede quedarse con el agua del cuchillo sin problema alguno, solo que tenía que entrar un esquema de compensación, coherente, sí, que no siempre ocurre. Sí. Esto es del libro de texto, se los quiero mostrar muy rápido, muy rápido. Este es un libro cuya referencia yo les voy a pasar. Lo que está mostrando aquí es que en esta competencia intersectorial por el agua, sí, de la agricultura al uso urbano, tiene que cumplirse 2 condiciones. La primera, si lo que está a la izquierda del signo de la desigualdad es que los beneficios en la región destino de ese flujo tienen que ser superiores a los costos que se van a ocasionar en la región origen del flujo. Y eso tiene que incluir los costos de transacción, que yo los puse en rojo, los costos de transacción y de planeación, donde va la información, la contratación, la aplicación de acuerdos de transferencia, el costo del diseño del proyecto. Todos esos costos deberían estar ahí involucrados. Y cuando Nuevo León está ya abriendo, comprando tuberías y abriendo ya los espacios por donde va a pasar el segundo acueducto, este análisis no está hecho. Sí. Tiene que incluir también los costos de la conducción del agua y su almacenamiento, y eso implica cantidades de energía tremendas. No sabemos cuántos son los costos de esa energía. Para el área metropolitana de los 2 acueductos, Agua y Drenaje los tiene, solo que es difícil poderlos conseguir. Esa es la primera condición. La segunda condición es que todo lo que está a la derecha de la primera condición de la desigualdad que les mostré, ¿sí? De todos los costos en el origen de ese flujo, ¿sí? Eso tenía que ser menor todavía a los costos de la siguiente mejor alternativa de fuente de agua. Es decir, antes de que Nuevo León hubiera estado pensando en hacer un segundo acueducto, tenía que haber pensado esa opción finalmente también, si no es mejor desalar al agua del mar, o si no es mejor reforzar la infraestructura de distribución del agua al interior del área metropolitana y que eso pudiera ser más barato. Esta es la presa Cerro Prieto, febrero del 2022, bien, prácticamente vacía. Para febrero de 2022, el largo camino a septiembre, que es el mes más lluvioso que ustedes están viendo aquí, ese es un largo camino porque hay que pasar marzo, abril hasta septiembre. Septiembre ya se fue. Al principio de septiembre nos trajo lluvias por abajo todavía del promedio del mes, ¿sí? Pero el gobierno de Nuevo León y el área metropolitana de Monterrey y su autoridad del agua piensan que esta crisis ya pasó. Ya pasó prácticamente la temporada de lluvias, lo estamos despidiendo, ¿sí? Y si no llega un huracán, el siguiente verano vamos a estar en peores condiciones de las que estamos ahora, con el agravante de lo que se logró construir en materia de cultura del agua y de conciencia, de bañarse con una cubeta, ¿sí? Eso se habrá perdido, ¿sí?
Este es el estado de la presa hasta abril de 2022. Cerro Prieto con 6.38%, La Boca 11.4%, El Cuchillo 50%. Es lo que le estaba comentando. El grueso del agua está en la presa del Cuchillo con un solo acueducto. Yo he escuchado conversaciones antes de que se pensara en el acueducto 2 de que lo teníamos que haber construido. Yo no estoy tan seguro que hubiera sido una buena idea porque no lo hubiéramos acabado más pronto. ¿Qué es lo que hizo Agua y Drenaje? Bueno, el déficit que tenemos con Cerro Prieto La Boca son 4.000 litros por segundo. Sí, la presa de Cuchillo, los pozos y otras aguas subterráneas nos da 12.2. De entrada nos da un déficit de 4 metros cúbicos por segundo. Sí, ¿qué acciones hizo el organismo operador? Recuperar fugas, que es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, rehabilitar pozos, que es algo que tenemos que estar haciendo siempre, perforar pozos, la iniciativa privada prestó algunos pozos, pero en conjunto nos deja un déficit como quiera de más de 1 metro cúbico por segundo y no hay garantía de que estos pozos, como ha sido el caso, estén funcionando o que nos puedan dar el agua con la calidad que se requiere. ¿Sí? ¿Qué más se hizo el organismo operador? Revisar las tarifas, que es algo que tenemos que haber hecho. Las tarifas se fueron a la alza, quitarle presión a clientes de alto consumo. Y luego se dijo que iba a haber agua de 5 a 9 de la mañana en ciertas zonas y clasificó la ciudad en 7 sectores, que ustedes ven ahí, que encontramos después que eso fue difícil de poder llevarse a la práctica. Nosotros, afortunadamente, tenemos una casa pequeña en otra parte, entonces cuando nos faltaba agua aquí, nos íbamos a la otra casa, tuvimos que transferir agua de una colonia a otra colonia. La gente encontró que al final del día faltó credibilidad porque el agua no era en el rango que nos habían dicho y algunos distritos que no tenían agua el miércoles sí la tenían y viceversa. Y esos colores que ustedes ven ahí más o menos son municipales, pero la red no responde exactamente a los municipios y encontramos que abrir y cerrar válvulas en la madrugada con muchos trabajadores, eso fue un ejercicio muy costoso, muy desgastante. ¿Sí? ¿Qué tenemos hacia el futuro? Este es un proyecto que se llama Monterrey 6, que viene ya desde hace 2 gobiernos, muy polémico. El proyecto se canceló, pero se está reviviendo ahora. No le quieren llamar Monterrey 6, le llamamos el proyecto Pánuco. Sí, en ese tipo de proyectos hay una serie de complejidades porque son otros 350 kilómetros más los 130 kilómetros de la presa de Cerro Prieto a Monterrey. Estamos hablando de 500 kilómetros, con los costos de energía y de bombeo tremendos. Pero a la larga es un proyecto que está ahí, sigue estando considerado. Les pongo eso porque en 2010, en 2009, perdón, hicimos un trabajo para la Conagua y la Oficina de la Presidencia de la República para ver por qué, habiendo dinero del proyecto nacional, del Programa Nacional de Infraestructura, no había proyectos. Es decir, estaba el dinero, no había proyectos. Encontramos que el factor número uno que estaba limitando la generación de proyectos tenía que ver con los derechos de paso, con los derechos de vía de los proyectos. El día de ayer les quiero compartir, este es del norte del día de ayer, primera plana, el Cuchillo 2, pone en jaque Cuchillo 2. Es el segundo acueducto que le he estado mencionando, justamente porque el gobierno del estado tiene que negociar un tramo de 30 kilómetros con los dueños de esos terrenos e indemnizar a los propietarios. ¿Sí? Eso es del libro de texto, es decir, no teníamos que empezar un proyecto si antes nosotros no checamos la tenencia de la tierra, la propiedad. ¿Sí? El costo del proyecto se estima en de 1.500 millones de pesos. Rara vez en este país hacemos un proyecto de infraestructura que cuesta lo que dice que va a costar. Siempre son más años y son muchos más los millones de pesos que va a costar. Agua y Drenaje, el día de ayer sale en esta nota del periódico que está expresando que quizá no necesita un estudio de impacto ambiental para el acueducto 2 porque ya lo tenía para el acueducto 1. Bueno, eso yo no estoy seguro que eso sea así de cierto. Hace 2 semanas hicimos el Foro Internacional del Agua. Yo le envié este mensaje a Ricardo, tú hizo favor de conectarse a un par de conferencias. El día cero, le llamamos, justamente porque en el marco de la sequía de la ciudad hay un compromiso de la universidad en formar perspectiva, en dar opinión pública. Sí, que queríamos ver cuáles son las causas, cuáles son las respuestas y las lecciones del día cero. Tuvimos un trabajo del funcionario de Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Ciudad del Cabo se quedaron sin agua, Sao Paulo en Brasil, Las Vegas, Monterrey y otros expertos internacionales para compartir experiencias de qué significa quedarse con agua, sin agua, perdón. Una lección muy importante de Ciudad del Cabo es no tirar las experiencias de la crisis a la basura. ¿Sí? Quedarnos con ese asunto de que hay una crisis, ¿sí? y casi que vivir con ella, ¿sí? Y aprender de esas experiencias. ¿Sí? Déjenme rápidamente mencionarles, Ricardo, Enrique, yo le puedo cortar cuando ustedes me digan.
Está usted aún en tiempo, doctor. Le quedarían 5 diga, minutos doctor. más, 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos, muy bien. Déjenme mostrarles algo que rara vez, vamos, no es que rara vez, sino que estamos ahorita en sequía, pero saben que el siguiente huracán está, déjenme dramatizarles el ejemplo, a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Y estos huracanes han sido una bendición, como bien lo decía Horacio Salazar, que en paz descanse, él era un editorialista de Milenio, de hecho nos ayudó a editar la primera edición del libro, le estamos muy agradecidos por eso. ¿Sí? Pensamos en sequía ahora, no pensamos en los huracanes, pero los huracanes van a regresar y nos va a tomar otra vez sin preparación y los huracanes nos traen agua. Entonces, en realidad, es un solo sistema. ¿Sí? Esta es una foto del huracán Gilberto, 1988. No sabemos de bien cuánta gente murió, 16, 17 de septiembre. Los sistemas de alerta temprana estaban en su infancia. Al gobernador Treviño le tienen que informar por teléfono de Ciudad de México que viene un huracán. Ya es demasiado tarde. ¿Sí? A raíz de eso se construyó la cortina rompepicos, 2002-2003. Eso ayudó a que cuando llegue el huracán Emily en 2005 y sobre todo el huracán Alex, no se inunde el centro de la ciudad. El que construyó esta presa, muy infortunadamente, falleció hace algunos días, el arquitecto Sarbunes. Creo que la ciudad no le hizo justicia al gran trabajo que hizo para proteger a Monterrey de las inundaciones. ¿Sí? Y de hecho, inundaciones, déjenme matizarles el tema, porque en realidad técnicamente se le conoce como avenidas rápidas, del inglés flash floods, porque escurren a gran velocidad, ¿sí? Con pendientes tan pronunciadas, el agua escurre a gran velocidad. ¿Sí? Eso se ve en esa imagen del área metropolitana. Se está urbanizando por todas partes, no hay ningún control, es un proceso muy desordenado de la urbanización. Entonces, cuando se urbanizan las partes altas, el agua escurre muy pronto. No es un problema de la lluvia, es un problema de la urbanización que nosotros hacemos. Y entonces estas imágenes son muy obvias. El agua llega muy pronto a Río Santa Catarina. En 2010 se dañó Constitución. Esta es de las principales avenidas de la ciudad y de hecho de México, porque mucho de comercio en México, Estados Unidos, pasa por estas avenidas. Aquí se ve, para enlazarse con la I-35. Entonces, esta infraestructura es geoestratégica para México. Entonces, cuando hablemos de infraestructura para el desarrollo, hay infraestructura que es absolutamente esencial, que tiene un carácter geoestratégico. Sí. Este es el río Santa Catarina y van los anchos de 260, 140 metros, urbanización en los márgenes. Cuando llega el agua, pues el agua corre su curso. Entonces, estas imágenes, pues no las deberíamos de ver, ¿sí ven? En 2019 fue un año muy productivo en publicación. Escribimos un artículo justamente sobre la experiencia del ALEX, de construcción de resiliencia urbana y lo que se llama la coproducción de conocimiento, para mostrar que eso no puede ser responsabilidad de un solo actor ni de una sola disciplina. Sí. Este es el río Santa Catarina, 2020, julio 26. Este es el río Santa Catarina, perdón, los daños del huracán Hanna, 2020. Pero ven esta imagen, un día después. Plásticos por todas partes, un sistema de drenaje que no puede manejar todos estos residuos, pero la autoridad que ve residuos no es la autoridad que ve el agua, son sistemas que están separados. ¿Sí? Entonces, esta infraestructura, de hecho, ¿qué propósito? Permítanme, teníamos que encontrar algún tipo de conexión y algún tipo de indicador, por lo menos cualitativo, para ver infraestructura que está interconectada. ¿Sí? Este es un libro clásico de economía de los recursos hídricos y lo que está indicando aquí es que a la sociedad se le tiene que recordar que los huracanes y las sequías van a regresar, que los riesgos van a regresar, porque se nos olvida. Y eso está vinculado con la economía porque esos proyectos son costosos. ¿Sí? Y el público, de hecho, el público bien puede votar en contra de financiar esos proyectos porque sentimos que no vamos a esperar a que llueva otra vez. ¿Sí? Esto es un libro que se llama Cambio Climático, el efecto Mugra, agua, los problemas del mañana ahora. Esos problemas los tenemos que estar resolviendo el día de hoy. ¿Sí? Ese es el reporte de riesgos globales 2021, justamente con el énfasis en los riesgos, cambio climático y agua. Es un asunto de moral, de riesgos. Estamos en una sociedad de riesgo. ¿Sí? Y cuando llegó COVID, tener agua o no era un asunto de sobrevivencia humana. ¿Sí? ¿Cómo se ve el futuro? El futuro no se ve bien. No para la cuenca, no va a ser más húmedo, no se espera que sea más estable. Y entonces, con y sin cambio climático, tenemos que aprender a manejar la variabilidad climática que tenemos aquí en la cuenca y ver que es un solo sistema. Apostarle más a la circularidad del agua, apostarle más a la gestión del riesgo y cómo se comunican los temas del agua. En estas crisis que ha tenido esta ciudad, se ve claramente que falta comunicación profesional. ¿Sí? Con esta lámina termino. Es un libro que se publicó en 2001.
Sí, es un libro fabuloso, se llama Los retos del gobierno urbano, lo publicó el Banco Mundial. Y se los dejo para que ustedes lo puedan leer solos. La filmina habla por sí misma. Muchísimas gracias. Sí, yo termino con eso. Esta cosa de la Enrique, que... adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. La presentación ha sido muy rica. No viene al caso que yo la glose ahora ni la resuma porque ha sido muy directa. Y para aprovechar mejor el tiempo, siguiendo las pautas de este ciclo de conferencias, damos el micrófono a algunos de los participantes que lo han solicitado, pero también, quizás sobre todo, voy a mencionarle algunas de las preguntas o comentarios que se han puesto en el chat de la conferencia. Y quisiera preguntarle primero al doctor Fausto Hernández si pudiera plantear el tema que está comentando acerca del estado de la información. Él lo que comenta es que una situación similar a la que el doctor Aguilar nos expuso hoy se presenta también en el sector de electricidad. Fausto, ¿lo quisieras tú comentar directamente? Bueno, sí, es muy rápidamente. Me llamó la atención porque también muchas veces en distintos reportes, sobre todo de electricidad, se habla de una gran cobertura ya en el país, alrededor de 95, 97%, pero siempre en estos reportes, ya nos lo dirá tal vez en la conferencia de electricidad César Hernández, parece ser que pues es muy difícil realmente ver la calidad de la electricidad y es un gran problema y una gran queja, sobre todo en municipios pequeños. Eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Leo el comentario de Mario Gómez Oberón acerca de los costos del abastecimiento del agua. Y la pregunta que hace al doctor Aguilar es que si los deben pagar los habitantes de Monterrey, los habitantes del estado o compartidos con la federación. Quisiera, doctor Aguilar, responder a esta pregunta de una vez. Sí, por favor. Primero, quisiera regresar a lo que comenta Fausto para saludarle. Fausto, me da mucho gusto. Te extrañamos en el TEC. Creo que la salida de Fausto fue una pérdida para el tecnológico. Siempre estuvo convencido de eso. Extraño las veces que veníamos, Fausto, a la cafetería y bueno, no es comercial, pero Fausto ya lo dijo la vez pasada. Si alguna vez alguien de ustedes viene, yo con todo gusto les invito a la cafetería de mi hija. Es lo más cercano a una cafetería francesa con un precio muy accesible. Es un lugar muy padre para trabajar y tomarse un buen café y una buena repostería. Certificado. Muy bien. La pregunta del costo es una pregunta de mucho fondo. Ah, Porque tradicionalmente la infraestructura de la ciudad ha sido financiada por diferentes fuentes. El gobierno federal ha contribuido de una manera muy importante. Hay fondos federales para diferentes programas que tienen que ver con el agua urbana. Obviamente, Agua y Drenaje ha tenido la capacidad también para endeudarse. No necesita el aval del gobierno del Estado. Tiene préstamos con bancos. El BID le ha prestado a Agua y Drenaje por muchísimos años. De hecho, ahí vienen los proyectos del nombre Monterrey, Monterrey 6, porque hubo un Monterrey 5, que fue infraestructura para distribuir agua en la ciudad, al Monterrey 1, que viene de los años 70. Entonces, este costo se ha repartido también en la tarifa. Si bien la tarifa del área metropolitana no es de las más caras, más altas del país, sí es una tarifa alta, ¿sí? Entonces se financia con deuda, se financia con la tarifa, se financia con apoyo del gobierno federal. Y algo que valdría la pena también comentar es que en esta crisis se ha satanizado el papel de la empresa privada. Ciertamente la empresa privada tiene mucho por hacer, sin duda alguna.
Pero las empresas han ayudado a rescatar a la ciudad en tiempos de crisis. La presa La Boca, que está aquí cerca, era presa propiedad privada y se la dieron a la ciudad en una época de crisis. Si ahora han estado prestando pozos a la red, creo que podrían prestar más, se podría hacer un poco más, pero es una conjunción de fuentes de financiamiento en esos costos. Una parte muy importante sí la pagan los habitantes y están un poco inconformes también. La ciudadanía está inconforme porque la tarifa se subió y no encontramos la contrapartida en términos, por lo menos, de credibilidad de la información. ¿Sí? A mí me parece muy preocupante que el gobierno del Estado y Aguirre de Monterrey esté con el discurso de que esta crisis ya pasó, porque eso no es así, eso no es así, eso no va a ser así, y nos va a salir más caro eso. Este acueducto, el Cuchillo 2, esto se está financiando con parte del gobierno federal y parte del gobierno del Estado, solo que en términos ya de política, yo no soy politólogo, pero a mí me da la impresión que en términos de política hay un juego ahí detrás de por qué el gobierno federal está metiendo tanta presencia y dando apoyos financieros para este acueducto, que más nos valdría pagarlo nosotros. Esta ciudad creo que tiene la capacidad para pagar mucho de su infraestructura. Gracias, doctor Aguilar. Este punto que usted plantea sobre el rol del sector privado en la infraestructura lo consideramos muy importante. Ha salido a colación en otras conferencias y en el trabajo del grupo, puesto que a veces se aprecia que la infraestructura es solo pública. Y es un punto muy importante el que pone sobre la mesa y en todo caso cuál es la participación del sector privado. Y en relación a tarifas, Leticia Lara comenta sobre el alto pago por el agua en Aguascalientes cuando es un servicio caro y deficiente. Creo que ya en parte lo comentó usted. Y hay un punto muy importante que tiene que ver con las estadísticas de agua. No sé si José Robledo lo quiera comentar. Él pone en el chat que INEGI levanta el censo de gobiernos municipales y demarcaciones territoriales y ahí en el módulo 5 se trata el tema del agua potable y el saneamiento a nivel municipal, y que el módulo 6 se refiere a residuos urbanos. ¿Algún comentario sobre esto, doctor Aguilar? Pero no sé si quiere argumentar un poco más la idea sobre esta información adicional, Robledo. Sí, gracias. Buenos días, doctor. Interesante la presentación. El censo se levanta cada 2 años. Es a nivel municipal. Se levanta en los años impares y hacen referencia al año anterior. El próximo levantamiento pues viene en el 2023 y va a tener datos del 2022. El módulo 5 y el módulo 6 es lo que en geografía le llamamos módulos ambientales. Se refiere el 5 a agua potable y saneamiento y el 6 a lo que son residuos sólidos urbanos. Creo que es una información que pudiera en un momento dado usted debería conocer y a lo mejor aprovechar. Muchas gracias. Doctor Aguilar, adelante. Sí, yo encantado de ver ya con más detalles, señor Robledo, le agradezco mucho el comentario. Yo creo que, y es a nivel de creencia, porque no tengo obviamente la evidencia ni habría como más objetividad para hablar de este tema. Yo creo que con los recursos que INEGI tiene, el instituto hace maravillas. Creo que en mucho es una cuestión de coordinación. Por eso cuando hablaba de la infraestructura suave y no solamente la infraestructura dura, creo que sí hay un espacio de oportunidad para una mayor coordinación de INEGI con Conagua. En los dos sentidos,
Sí, de hecho había un grupo técnico de colaboración que se creó de INEGI con Conagua. Yo no sé si eso exista todavía, pero sería de un enorme provecho porque cuesta tanto generar esta información para que no se pueda difundir de una manera que, pues, que le sirva al país, ¿no? Y finalmente, pues como yo se lo puse al principio, yo no soy abogado, pero yo he entrado a ver esta parte normativa y, y hay un marco legal que está obligando a las instituciones a brindar información. Yo voy a ver con sumo interés estos módulos. Muchas gracias por el comentario. Gracias, doctor Aguilar. Carla Rojas, también de INEGI, quiere hacer directamente un par de preguntas. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias por su exposición. Mire, dijo usted cosas muy, muy interesantes. La primera tiene que ver con la planeación y con el enfoque regional, con la planeación regional. Y desgraciadamente, pues en México tenemos una muy, muy poca experiencia y no usamos la planeación regional cuando en estas cuestiones de agua y manejo de cuencas, pues sería primordial. Entonces, mire, yo tengo muchos puntos de vista, pero dos preguntas muy concretas. La primera, el agua es un derecho humano, ¿no? Está establecido así en muchos lugares y el costo es muy alto. El costo de moverla y ponerla a disposición de la gente evidentemente es muy alto. Pero yo hago la pregunta, ¿cuál es el costo de no hacerlo? ¿Y cuál es el costo de seguir manteniendo ciudades del tamaño de Monterrey en zonas climáticas como en la que está Monterrey? Porque la verdad, como usted lo dice, no es que hubiéramos tenido mala suerte con el clima, es que pusimos una ciudad en un clima en donde probablemente los asentamientos humanos deberían de estar regulados de otra manera. Entonces, la primera es si no valdría un replanteamiento del programa de desarrollo urbano, ¿no? En la ciudad de Monterrey y en ciudades, en casos similares, para evitar tener un estrés tan fuerte por la cuestión de la falta de agua. Y la segunda sería, si usted consideraría que las medidas individuales a nivel de edificaciones, en materia de sustentabilidad de edificaciones, como reciclaje de agua, utilización de aguas grises, medidores locales de consumo de agua, etcétera, pudieran ayudar en una forma significativa al controlar el consumo de agua en ciudades como Monterrey. Muchas gracias. Doctor Aguilar, a este punto que acaba de plantearse, me permito agregar otro que pone sobre la mesa, o sobre la pantalla, María Santoyo, porque ella considera que al llevar agua a Monterrey es una solución parcial, porque el problema es que se afectan otras zonas, y entonces pregunta cuáles propuestas habría de remediación ambiental. Creo que el tema se relaciona y se puede abordar conjuntamente. Sí, ahí me parece que son preguntas muy importantes. De hecho, recuérdeme, por favor, que no se me vaya a olvidar cerrar con... No estoy desviando la pregunta, me parece que son fabulosas estas tres preguntas y las voy a abordar. Y se los agradezco mucho porque es con las preguntas que uno puede regresar, abordar cosas que quedaron pendientes, no solo de la presentación, sino que no están en la presentación, pues por obvias razones, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido con las preguntas, pero recuérdenme, por favor, que al final les cuente esta visita que hice hace un par de semanas a una escuela donde está mi niña, ya está en segundo de secundaria. Mi hija es una gran lectora, tiene 13 años, en su biblioteca tiene más de 600 libros. Ella ha leído todos esos libros. Entonces me pidieron que les diera una charla y unas preguntas de los niños fantásticas, pero fantásticas de veras. Entonces deberíamos hacer foros con niños. Para el siguiente Foro Internacional del Agua estamos pensando que vamos a tener una sesión con niños para que ellos nos digan qué hacer. ¿Sí? Este tema, Carla, su pregunta es muy importante. Mire, me parece que es cuestión de polémica también. Y es de debate, de dilemas, porque todos estamos de acuerdo con el derecho humano al agua. Está en la Constitución, pero en la Constitución hay otros derechos que no se cumplen. ¿Sí? En esta sesión, con todos los que estamos aquí, todos podríamos levantar la mano para decir que sí, que estamos de acuerdo con el derecho humano al agua. Pero si la pregunta es, ¿estamos dispuestos a financiarlo? Para aumentar subsidios cruzados, por ejemplo, y de tal forma que los estratos que tienen menos accesibilidad, que no tienen infraestructura y que terminan pagando más por el recurso, la tengan.
Si la pregunta es, ¿estamos dispuestos a financiarlo? Yo creo que muchos vamos a bajar la mano, porque se convierte en algo discursivo, en algo de mero discurso que no se traduce en la realidad y que está en la Constitución, pero termina siendo letra muerta, porque la pregunta que sigue es cómo lo financiamos. Si estamos de acuerdo con el derecho humano al agua, el asunto es cómo lo financiamos. ¿Sí? Entonces, eso yo lo he visto en otros foros y luego he escuchado a colegas con todo respeto que un tema y poder preguntar solo en 10 segundos, sí, ¿cómo lo vamos a financiar? El costo de no hacerlo, tiene razón, Carla. Yo les mostré rápidamente esa literatura, esos son libros, pues yo soy profesor, entonces yo comparto literatura con mis estudiantes y me parece, Enrique, Ricardo, que estas conferencias y estos foros que tenemos aquí deben ser espacios para compartir literatura. Creo que es un ejercicio muy sano, muy saludable, muy positivo. El costo de no hacerlo es más grande, Carla. El costo de la inacción es más grande, ¿sí? Porque entonces no solo es cuestión del derecho humano al agua, sino es en términos de la exclusión. Y la exclusión genera exclusión, ¿sí? Y el desatender miles o millones de mexicanos, ¿sí? Eso nos pasa, de hecho, la factura en diferentes formas. Entonces, invertir en desarrollo económico, invertir en infraestructura para el desarrollo, invertir en agua desde una perspectiva social, es el mejor negocio que el país puede hacer, ¿sí? Entonces, deberíamos apostarle a eso. Sí, la pregunta 2, de replantear este patrón de asentamientos humanos y la parte regional. Sí, Carla, tiene razón. Desde los años 50 tenemos Ávila Camacho tiene este discurso, la marcha al mar, ¿sí? Pero luego la economía tiene sus fuerzas y tiene sus dinámicas de dónde se localiza y por qué, cuáles son las razones, ¿sí? Y está llena de paradojas, ¿sí? En el norte, donde llueve menos, tenemos las coberturas más altas de agua potable. ¿Sí? Ven las coberturas que hay en el sur-sureste donde llueve más. ¿Sí? Sí, se ha llegado a replantear en el marco de esta crisis, que de hecho esta crisis del lago de Monterrey se fue al país, se fue al The Washington Post, se fue a The Guardian, en medios internacionales, CBS News, y es como algo de pena, la verdad, de pena. Yo tengo 32 años de vivir aquí, yo me siento regio, mis dos hijos son regios, y me da pena que Monterrey esté en el mundo con un sentido negativo, y el daño a la marca ha sido tremendo, porque siempre se refería al organismo de agua y drenaje de Monterrey como un organismo modelo, y resulta que había muchos puntos vulnerables, que estaban sustentados sobre puntos muy vulnerables, ¿sí? Entonces, se ha llegado a replantear si no valdría la pena ponerle un límite a la ciudad y regresar a esa literatura de los límites a crecimiento en general para la economía, 1972, límites a crecimiento de Midos y otros, ¿sí? O esta literatura que viene de los años 50 y 60, si no las ciudades deben tener un límite en función de su sostenibilidad. Yo creo que esta ciudad puede seguir creciendo si hace las cosas bien, que hay un mundo de cosas por hacer internamente para usar mejor el agua, de darle más circularidad. Esto nos lleva a lo que nos estaba planteando también Carla, si de darle más circularidad, de apostarle a una urbanización más resiliente, más responsable, más inteligente, de darle más vueltas al agua. Sí, este tema de la economía circular, no tomarlo como discurso, tomarlo como algo real, sí, pero eso implica entonces entrar a la regulación, porque en el marco de la crisis encontramos que hay edificios que no tenían factibilidad de agua. Entonces, ¿quién autorizó esas factibilidades? En la Semana Santa de este año, el alcalde Colosio nos pidió una reunión en petit comité, una reunión cerrada para poder platicar con él sobre la cuestión del agua en la ciudad. Entonces, un poco la idea es que los municipios están limitados para abordar la gestión del agua. Y sí, en muchos sentidos están limitados. Pero entonces yo lo que le pregunté al alcalde Colosio es que los usos del suelo, los permisos para construcción, ¿esos son municipales? Y tenemos una ciudad que está creciendo por todas partes con lo peor de los dos modelos, un crecimiento vertical hacia arriba vertiginoso y un crecimiento a la periferia muy desordenado, ¿sí? ¿Quién autoriza eso? Los ayuntamientos, ¿sí? Y de eso asociado con corrupción, nosotros sabemos que eso es típico, no es exclusivo de esta ciudad, no es exclusivo de México, eso es algo típico y de hecho no lo dije al principio. En este trabajo 2008 de repensar la infraestructura para el desarrollo, el tema de la corrupción es una constante, ¿sí? Entonces, sí se puede, Carla, esta ciudad puede hacer muchas cosas.
La crisis debería ayudarnos a poner esto en perspectiva y hacer trabajo serio, solo que pareciera que nos estamos incluso ya vacunando contra las propias enseñanzas de las crisis, ¿sí? La tercera pregunta de llevar agua a Monterrey, ¿se afecta a otras zonas? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso, en esas dos ecuaciones que le estaba mostrando yo, en estas dos condiciones de las transferencias, eso es del libro de texto. Y si nosotros hiciéramos ese tipo de análisis, nosotros podemos traer agua del Golfo de México y desalar el agua del mar. Técnicamente eso es posible. Y esta ciudad tiene los recursos financieros para hacer eso. Solo que si no se arregla la casa adentro, se va a mandar el mensaje falaz de que entonces le podemos seguir apostando a la oferta sin trabajar en la demanda, ¿sí? En 2015 escribimos un artículo sobre la frontera, sobre la desalinización del agua en la frontera México-Estados Unidos, y entonces encontramos ahí esto que les estoy comentando. Sí, hay hoteles que desalan el agua del mar en Baja California. Hay proyectos grandes a nivel binacional para hablar sobre la desalinización como estrategia. Pero si le seguimos apostando a eso sin afectar la demanda, entonces estamos mandando un mensaje equivocado, ¿sí? Y ciertamente la parte ambiental tiene que ser considerada en estas transferencias, ¿sí? La ciudad creo que a la larga necesita una fuente de largo plazo, pero eso implica hacer las cosas bien, ¿sí? No les comenté ya algo aquí, pero yo puedo hacer con todo gusto, Ricardo, si les interesa, esta nota que les comenté de Antonio Estache, como esa nota, yo tengo muchas que vemos con mis estudiantes, y hay una nota muy interesante sobre infraestructura, y que dice, en infraestructura tenemos que hacer las cosas bien desde un principio y apostarle al diseño inicial. Apostarle al diseño inicial, ¿sí? Sale más caro reparar y tener baches y otra vez, es mejor invertir el dinero en buenos proyectos que invertir en infraestructura de mala calidad, ¿sí? Yo con mis estudiantes, por ejemplo, yo no quiero que me estén entregando trabajos mal hechos, yo quiero que que me hagan trabajos bien a la primera. Y cuando envío algo a publicación, muchas veces quedan cosas pues que no las pueden enviar porque no las puede terminar. No me gusta recibir dictámenes con cambios mayores. Sí los recibo, pero prefiero mejor invertirle muchísimo mejor a entregar un trabajo con la mejor calidad, porque luego, si son cambios muy grandes, después de meses, y los que somos profesores, Fausto, tú lo sabes bien, y los otros investigadores que comparten esa sesión, hay que rescatar luego trabajo y es más costoso. Es mejor hacer las cosas bien a la primera, y eso se refiere también a la infraestructura. Muchas gracias, doctor Aguilar. Hay un comentario del señor Bustamante que considera muy importante e interesante su exposición porque abarca las cuestiones relativas a las necesidades de información y porque comprende también los aspectos ambientales y socioeconómicos. Efectivamente, el aporte, uno de los aportes que yo he identificado en su exposición es justamente puntualizar las insuficiencias y rezagos en la información necesaria para tener una idea completa de la infraestructura relacionada con el agua. Muchas gracias. Jorge Serino comenta o pregunta cuánta industria recicla el agua para su proceso y qué tanto impacto tiene la industria en el problema actualmente. Creo que también es importante porque la infraestructura, porque las plantas de tratamiento son sin duda parte crucial de la infraestructura. Adelante, doctor Aguilar. Sí, claro, pues muchas gracias, señor Bustamante, le agradezco mucho sus generosos comentarios. Hay pues, muchas cosas por hacer, hay cosas que no se están expresando, hay datos pues, que no están aquí, y hay cosas que no sabemos, y hay cosas, muchas cosas que no sé del tema, ¿de acuerdo? Pero le agradezco mucho sus comentarios, muy generosos, también para ti, Enrique, sobre eso, la pregunta del señor Jorge. Serino, el tema es absolutamente importante que se ha introducido en la agenda desde largo plazo y tiene que ver con las preguntas que me hizo Carla y que me hizo la persona que le siguió, ver a la industria como un actor, ver a la agricultura como un actor. No hablamos aquí casi mucho de la agricultura, pero en esa transferencia que tiene que hacer Monterrey al Distrito 026,
Monterrey bien se podría quedar con el agua y no hacer esta transferencia. De hecho, ahorita se maneja políticamente si se va a transferir el agua o no, pero están las condiciones técnicas del acuerdo del 96 para que el agua se transfiera, porque el Cuchillo tiene más de 315 millones de metros cúbicos y Marta R. Gómez, la presa, tiene menos de 750. Sí, pero igual la política está por encima de la economía muy a menudo, por eso le llamamos economía política. Sí. Ah, pero regresando al trasvase, pues esa es una opción. Una opción siempre que está ahí presente es de renegociarlo, una renegociación, pero que convenga a ambas partes, que convenga a ambas partes. Eso es algo que se puede explorar. Y la industria sí puede modernizar más sus procesos. Muchas industrias lo están haciendo, están generando, si lo viéramos en términos de PIB, llegaremos a alguna medición, se está generando mucho más producto industrial con menos cantidad de agua. ¿Sí? Y en la contraparte de la agricultura tenemos una agricultura que es muy ineficiente, de tal forma que pequeños volúmenes de aumento de la eficiencia de la agricultura representarían volúmenes enormes de agua para las ciudades. ¿Sí? Y además, lo sabemos, la agricultura prácticamente no está pagando por el agua que está consumiendo. Entonces, aquí hay una cuestión financiera que en algún punto se tendría que arreglar, pero políticamente eso es algo que se ve muy complicado. Las industrias, me parece, no es una defensa del sector industrial, porque creo que el sector industrial tiene mucho por hacer todavía, pero si tratamos de ser objetivos a nivel internacional y a nivel también de país, de grandes empresas industriales, me parece que van incluso más adelante que el propio gobierno, ¿sí? En materia de cuidar el agua. ¿Sí? Y la otra cosa que se tiene que abordar aquí en términos de los dilemas, si nosotros le cerramos la llave a los pozos de la industria mañana, entonces, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Sí? ¿Qué pasa con los ingresos de esta gente? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Sí? No está implicando seguir el business as usual, el escenario de cómo están las cosas, sino verlo en perspectiva. ¿Sí? Entonces, esa es una discusión que se tiene que hacer y me parece que el sector industrial está en la posición de hacerlo. En esta ciudad tenemos algo que se llama el FAM, el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey. Este fondo aglutina muchas empresas para apoyar el ambiente de la ciudad. Está comprando muchas hectáreas en la parte alta de la cuenca para no urbanizarlas, siguiendo este modelo internacional, ¿sí? De fondos de agua y que el agua pueda ser retenida ahí. De hecho, a raíz del foro, nosotros invitamos al presidente del fondo y muy en corto me dijo, este profesor, nosotros tenemos recursos para investigación, háganos propuestas para que el fondo lo pueda financiar. Cada vez más empresas se están sumando a eso. Entonces, yo soy optimista en términos de que hay cosas que se pueden hacer, solo que tendríamos que irnos al riesgo y tener una versión al riesgo más grande. Tenemos una versión al riesgo que me parece que es demasiado complaciente. Muchas gracias, doctor Aguilar. Francisco Carranza plantea un punto sobre, o pregunta, ¿qué pasa con la nueva presa Libertad? ¿Supone conflictos interestatales? Creo que en parte ya lo ha abordado doctor Aguilar, pero no sé si quisiera precisar algo más sobre esto. Sí, por supuesto, le agradezco mucho, Francisco. Era parte de lo que les comentaba de las omisiones. Les tenía que haber comentado que parte de los esfuerzos que esta ciudad está haciendo para hacerse más agua está la presa Libertad. Pero fíjese el drama. Esta presa Libertad la inició Jaime Rodríguez, el Bronco, cuando inició su sexenio. Cuando le dijeron no a Monterrey 6, entonces dijeron, vamos a hacer una presa que se va a llamar la presa Libertad. Sí. Esa está en Nuevo León, no genera un conflicto interestatal, pero muestra como una presa tan pequeña, porque es una presa chiquita, ¿sí? Nos dará 1.5, 2 metros cúbicos por segundo. ¿Cómo una presa tan chiquita puede demorar tantos años? Entonces, es un asunto que debiéramos tomar en cuenta, porque si no construimos la infraestructura hoy que vamos a necesitar mañana, eso no va a ser posible hacerla contracorriente, con el tiempo en contra, ¿sí? Y de tal forma que no es un asunto solo de dinero, es un asunto de tiempo. Y el costo de oportunidad no se expresa solamente en términos financieros, se expresa también en términos del tiempo mismo. Esta presa no se ha terminado, tiene 6 años. Este gobierno piensa que la va a terminar el año que viene. Y luego, ya que la presa se termina, habrá que esperar a que se llene. La presa El Cuchillo se inauguró en 1994, pero empezó prácticamente a funcionar desde el 93. Tomó casi un par de años en llenarse. Y si toma un año seco, tendremos la infraestructura, tendremos la presa sin agua. Sí. Muchas gracias, doctor Aguilar.
Ricardo, me parece que ya no hay más puntos en el chat. La doctora Clara Luz Álvarez comenta algo sobre telecomunicaciones, pero ella dice que lo va a abordar posteriormente en su presentación en noviembre. Entiendo que se refiere a que hay problemas también de información en el área de telecomunicaciones. Ricardo, como creo que ya están cubiertos los aspectos y preguntas o comentarios del chat, si es que no se me escapó alguno, te cedo la palabra entonces, no sin agradecer de mi parte los muy valiosos planteamientos, recomendaciones bibliográficas y de referencias que nos hace el doctor Aguilar. Y antes de eso, un breve comentario. Creo que el punto que él puso y que enfatizó sobre atender la calidad de los servicios como un indicador clave de la infraestructura es muy importante, porque definitivamente sí existe un sesgo hacia la inversión per se y sobre todo la inversión inicial, y es un tema que creo que sí deberemos tratar con más cuidado en el trabajo de ese grupo. Por lo demás, agradezco nuevamente la presentación, doctor Aguilar. Buen día. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias, profesor Aguilar. Muchísimas gracias, Enrique, por tu moderación. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Y solo pues recordarles que este ciclo de conferencias aún continúa. El próximo día 28 de octubre, o sea, dentro de 8 días, tendremos la conferencia Caminos y Vías de Comunicación e Infraestructura de Transportes, a cargo de Óscar de Buen Ricardi, de AINDA, Energía y Infraestructura, con la moderación del doctor Fausto Hernández Trillo, y les agradecemos mucho su presencia. Ojalá puedan conectarse a las otras presentaciones. Las grabaciones y presentaciones todas disponibles en la página web del ciclo de conferencias. Aquí tienen enfrente la página, está dentro de la página del instituto. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias. Reitero lo que les dije al principio. Muchas gracias por esta invitación. Me sentí muy contento con esta audiencia. Espero haber aportado a esta discusión. Es fascinante este tema y agradecido, Ricardo y Enrique, por esta honrosísima invitación. Al contrario, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Buen día.